Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el arte del buen trato hacia el usuario, un capítulo de este programa de capacitación dirigido por el área de Clima y Cultura Laboral, que lo que más buscamos es justamente desarrollar aquellas competencias o habilidades blandas en los trabajadores que tienen que ver con la hospitalidad, con la cortesía, la amabilidad y el poder de la palabra que tiene para dirigirse hacia los demás. Muy bien, vamos a comenzar con una pequeña historia. En el Tíbet, algunas personas compran animales, justamente los compran antes de ser sacrificados y los liberan como un acto de amor hacia el mundo, como una manera de desarrollar una buena acción en la vida. Y lo hacen para que vuelvan a la vida del campo, a su vida terrenal, ¿no? De la misma manera, nosotros en el área de clima y cultura laboral, lo que hemos buscado es que en estas capacitaciones, dentro de sus humildes posibilidades, es justamente haberlos podido liberar del estrés, de la mala actitud, de aquel trabajo rutinario, justamente para llevarlos en estas capacitaciones a un pequeño episodio de tranquilidad, amabilidad, ¿no? De profunda comprensión de lo que significa el ser humano y siempre dirigido hacia la paz interior, de la alegría que a veces se nos olvida, por estar metidos muchos ratos en el trabajo. Creo que cada uno de nosotros en nuestra vida podemos liberar aquel potencial que tenemos dentro, ¿no? Así como en el Tíbet liberan a los animales antes de ser sacrificados, nosotros en la unidad de clima lo que hemos buscado en estas capacitaciones es justamente liberar del estrés cotidiano, de la fatiga, ¿no? Y de la repetición de tareas. Muy bien. En este programa lo que buscamos siempre es transmitir una actitud positiva, ¿no? En esta sesión hablaremos de la importancia del buen trato en las organizaciones hacia el usuario. ¿Bien? Correcto. Así que, bueno, ya me conocen, mi nombre es César Olivares, soy psicólogo y el día de hoy, pues, encantado por la amabilidad y agradecer a los amigos de capacitación por facilitarnos su ambiente, ¿no? Para poder dar comienzo a esta charla. Gracias. Comenzamos. Bien. El propósito de esta capacitación es entregar una atención digna al usuario del hospital, fortaleciendo, ¿no? sus derechos, correcto, como paciente, a través de una atención de calidad, respetando su privacidad y problemática, correcto. Antes de continuar, quiero que entendamos un concepto básico. Cuando se nos viene la palabra, ¿qué entendemos por hospital? Cuando un paciente sale una encuesta y comienza a preguntar a los pacientes, si le pregunta qué entiende por hospital, lo que ellos te van a decir, un lugar frío, un lugar poco cálido, ¿no? Entonces, justamente nosotros, si bien es cierto, venimos investigando, ¿no? La percepción del usuario con respecto al trabajo, no con respecto a la atención, nos damos cuenta que justamente los hospitales ahora, en este siglo, tienen que ser más humanizados, enfocados más en la amabilidad y en la cortesía. Entonces, nuestra meta en esta capacitación es justamente tratar de humanizar el servicio de salud. Entonces, entendemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, y para que se dé ese proceso de justamente de amabilidad, ese proceso de cortesía, ¿no? Se requieren algunas fases, cumplir con algunas fases que tienen que ver con el respeto, ¿sí? Respeto hacia el paciente, respeto hacia los profesionales de salud, tiene que haber seguridad, ¿sí? Seguridad en el trabajo, calidad, que tiene que ver con la eficacia y eficiencia en el trabajo, ¿correcto? ¿Mm? Correcto. El objetivo general es contribuir a una mejor percepción del usuario en la atención entregada en el hospital, promoviendo una conducta como el respeto, solidaridad y empatía, resguardando los derechos del paciente y la confidencialidad de la información entregada. Bien, vamos a tocar también una parte de una guía general con respecto a la forma de cómo conducirse, una guía general de la comunicación, ¿correcto? Una de las claves importantes es justamente. Muy bien, sigamos acá ya. Muy bien. Existen unas guías o unas pautas generales con respecto a la comunicación dirigida hacia el usuario, ¿no? El día de hoy tocaremos también algunas estrategias, algunos tips que te van a implementar y que vas a conocer justamente para poder dirigirte hacia el usuario. Primero es saludar, identificarse, correcto, y presentarse, ¿no? Correcto. Siempre que sea posible mantener una conversación con el usuario de forma sentada, ¿correcto? Dejar hablar al interlocutor, ¿no? Preguntarle, pedirle su opinión, ¿no? Dejar hablar al interlocutor, ¿correcto? Entonces, ¿no? Darle tiempo para que comprenda las indicaciones de acuerdo a la edad, nivel de instrucción. Escuchar siempre activamente, ¿no? Demostrar que de una u otra manera te interesa por su caso, ¿no? Y siempre tener el contacto visual. Acá un tema muy importante porque es importante el contacto visual. Se ha demostrado en las personas que a la medida que hay mayor contacto visual, hay mayor aprendizaje, ¿no? Entonces, hay personas que siempre van a requerir el contacto visual
¿no? Justamente para reforzar su aprendizaje. Proporcionar una información de forma comprensible, usar un lenguaje, ¿no?, apropiado, ¿no?, fácil para el oyente, ¿correcto? Evitar terminología, el lenguaje técnico que de una u otra manera podría dificultar la comprensión. Utilizar mensajes cortos, simples, ¿no? No recordar el exceso de información porque también de una u otra manera lo dificulta, no mezclar temas, hablar siempre en un lenguaje positivo, ¿no? Utilizar un lenguaje positivo, ¿correcto? En vez de decir al paciente, por así decirlo, ¿no? No te pares, sino decirle, guarda asiento. Entonces, usar ese palabra, en vez de decir, no haga bulla, ¿no? Decirle, por ejemplo, guarda en silencio. Entonces, como repito, la importancia justamente, ¿no?, de utilizar un lenguaje positivo, ¿no? Siempre recalcar las ideas más importantes y asegurarse de que el usuario entienda todo lo esencial, ¿no? Todo lo básico, lo primordial. Ven acá, como le digo primero, acá hay algunos tics que se van a quedar, justamente saludar, identificarse. Si no sabe el nombre del usuario, en aquel momento, pues tiene que tratarlo con respeto, no tutearlo, ¿no? Señor, por así decirlo, señor, señorita, señora. Usar un tono de voz adecuado, ¿no? La entonación es muy importante si en la medida que tú utilices un tono de voz un poco, por así decirlo, más aguda antes que grave, le va a ayudar, ¿no? Usa un vocabulario de fácil entendimiento. Y acá viene una parte muy importante. Si la persona es, ¿no?, por así decirlo, transgénico o transexual, por así decirlo, se le debe llamar en lo posible por su nombre social, independientemente del nombre legal que aparezca, ¿no?, en la cédula de identidad, ¿no? Siempre por su nombre social. Entonces, mantengo mayor contacto visual en la medida de lo posible, logra empatía con el usuario. Y acá una frase, siempre cuando hablamos de empatía nos referimos a un concepto clave que tiene que ver justamente con la atención al usuario o atención al cliente también. Hoy por hoy hablan de medicina centrada en el cliente. Entonces, cuando hablamos de empatía, algunos dicen, el cliente trata al cliente o trata al usuario como tú deseas ser tratado. No, sino siempre hay que tratar al usuario como él desea ser tratado, ¿no? O sea, entonces es importante la distinción, ¿no? Porque cada persona es muy diferente, ¿no? Cada persona tiene un mundo muy diferente. Muestra interés auténtico por el problema que está pasando en la situación trata al usuario de la misma forma como te gustaría, como le gustaría el que él sea tratado, ¿no? Y en este caso, para cerrar esta parte, salúdese y despídase cordialmente. ¿Qué hacer ante un caso de una demora en una consulta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo informar esos casos, ¿no? Primero, siempre informar los motivos del atraso, informar los motivos, garantizar una alternativa, o sea, garantizar una opción, minimizar las consecuencias, ¿no? No es minimizar las consecuencias, las molestias, y ponernos en contacto con el interesado. O sea, después de haberle explicado los motivos, ponerse en contacto. O sea, llamarlo, por así decirlo, no dejarlo. Esa es una de las partes que tiene que ver justamente ante la demora, la cancelación de una consulta. Muy bien. Acá hay una parte que tienen que entender, manejar. Por ejemplo, cuando hay una queja o reclamo, una de las estrategias para manejar las quejas y reclamos tiene que ver con el cierre, ¿no? Si tú solamente te enfocas en decirle las molestias, en explicarle la molestia y no explicarle y no darle una opción o una salida, el paciente siempre va a enfrentar mucha incomodidad. Entonces tú siempre tienes que terminar la conversación en una forma positiva, como por ejemplo, le doy esta opción y aparte de eso, la promesa de que vas a estar en contacto con él y le vas a dar otras soluciones. Entonces siempre cerrar esa parte, esa molestia, cerrarlo con un lenguaje positivo, ¿no? O sea, con una promesa. Frases utilizadas muy comúnmente, que no deberías de utilizar. Por ejemplo, yo no tengo la culpa de esto, o el que tiene la culpa es el doctor, el que tiene la culpa es la señorita de admisión, la que tiene la culpa, no, nunca culpar al otro. En estos casos, cuando hay un tema de no poder atender a un paciente, justamente no hay que echarle la culpa al otro, ¿no? Es mejor utilizar esta frase como sentimos comunicarle que por los motivos expuestos, ¿no?, que a raíz del accidente que ocurrió, nos vemos obligados a reprogramarnos su cita, ¿no? Lamentamos que haya producido esta situación. Siempre, nunca culpabilizar al otro, ¿no?, sino siempre exponer los motivos reales y verdaderos, ¿no?, y darle la opción o posible alternativa. Acá en esta parte vamos a tocar una parte que tiene que ver con un modelo de la calidad de atención en salud. Justamente lo que tiene pues el modelo MAIS, es modelo ya desde el año 2015 se viene manejando el modelo MAIS, creo, que tiene que ver con la persona, familia y comunidad, que justamente que para que se dé un servicio de atención de calidad se requiere algunas variables, ¿no? Como respetar a todas las personas por igual,
que la atención sea oportuna, que los profesionales sean competentes, siempre depositar confianza, empatía, esmero, sinceridad, una escucha activa, regalar una sonrisa, ¿no? En el modelo MAIS, un modelo establecido en Canadá, justamente se dio cuenta de que los actores no solamente tiene que ser el sistema de salud, sino que el sistema de salud tiene que ver participación tanto de la familia como de la comunidad. Entonces, el modelo MAIS es un modelo basado en la familia y comunidad, nos va a permitir a nosotros tomar algunas variables justamente para poder ir mejorando. Muy bien, vamos a hablar también una parte que son los derechos al usuario. El usuario actualmente tiene el 22 de mayo del año 2013, ¿no? Se creó la ley 323, que lo que busca justamente es la ley de derecho de buen trato al usuario. Y esta ley, pues, tiene alguna historia pasada, sí, porque se conmemora, pues, el nacimiento de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Va de la mano con eso, pero justamente se decretaron también algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, unos derechos del acceso al servicio de salud, derecho a la atención en salud, derecho al consentimiento informado, ¿no? Protección de los derechos de salud, ¿correcto? Tenemos derecho al acceso a los servicios de salud, derecho al acceso a la información, derecho a la atención y recuperación de la salud, derecho al consentimiento informado y protección de derechos. Entonces vamos a tocar el día de hoy algunos derechos, o un repaso de algunos derechos justamente con la finalidad de que tengamos en cuenta los derechos que tiene el usuario al momento de atenderse, ¿no? Y comenzamos con el derecho al acceso de los servicios de salud. Bien, a la atención de emergencia sin condición. Correcto. Todo paciente cuando se dirige a una emergencia tiene que ser atendido sí, sin condiciones. No es que en ese momento le vamos a pedir, tiene plata para pagar, tiene el ticket, tiene la cita, no, sino tiene derecho a la emergencia. Hay casos en los que se han visto muchas personas que llevan a la emergencia y no son atendidos. Hay casos, sí hay casos, ¿no? A veces de repente no pueden atenderlo porque no tienen el especialista y son derivados, pero la ley establece bien claro que justamente toda persona tiene derecho a la atención en casos de emergencia, ¿no? A la libre elección del médico, sí, tiene derecho también a elegir a su especialista, a recibir una atención con libertad de juicio clínico, ¿no? También tiene derecho a una segunda opinión médica, al acceso de servicios de medicamentos y productos sanitarios. ¿Qué pasa cuando si vas a emergencia y no es atendido, ¿no? Bien, bien, ese tiene que ser la parte de derecho de accesos al servicio de salud. Bien, hay un derecho al acceso de la información en salud, ¿no? A ser informado adecuadamente, el paciente tiene derecho a ser informado adecuadamente y oportunamente de sus derechos en calidad de persona usuaria, a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como los profesionales que están a su cargo, a recibir información necesaria y suficiente con amabilidad y respeto sobre las condiciones para el uso de los servicios de salud, a recibir información necesaria y suficiente sobre su traslado dentro o fuera del hospital, así como otorgar o negar un consentimiento, salvo justificación del representante, ¿correcto? A recibir información necesaria y suficiente de las normas, reglamentos y condiciones administrativas vinculadas a su atención, a recibir a su médico tratante en términos comprensibles, a recibir a su médico tratante con información completa, a decidir su retiro voluntario, correcto, del establecimiento de salud, ojo, a decidir su retiro voluntario del establecimiento de salud, a negarse a recibir o continuar con su tratamiento, también sí, también tiene derecho justamente, ¿no? A negarse a recibir o continuar con su tratamiento, derecho a ser informado sobre la condición, ¿no? experimental de los productos, procedimientos, así como los riesgos y efectos secundarios. Entonces, los derechos que tiene el paciente son amplios, son amplios. Bien, derecho a la atención oportuna en salud, correcto, a ser atendido por el personal de salud autorizado por la normativa vigente, a ser entendido en pleno respeto a su dignidad e intimidad, buen trato y sin discriminación, a recibir tratamiento científicamente comprobado o con reacciones adversas, efectos colaterales, ¿no? A su seguridad personal, a autorizar la presencia de terceros en el examen médico, ¿correcto? Al respeto del proceso natural de su muerte como consecuencia en estado terminal de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Estos, estos, estos derechos van a estar acá y justamente lo que nosotros buscamos es que conozcan lo que tiene que ver con los derechos al acceso a servicio de salud, derecho al acceso de la información, derecho a la atención y recuperación de la salud, derecho al consentimiento informado, derecho a la protección de datos, ¿no?
Justamente la protección de derecho de protección de derechos. Entonces, todo eso lo que buscamos nosotros es que lo tengan en cuenta para que su labor no se vea mermada. Vamos acá. Derechos del usuario, correcto. Pero así como hay derechos, también hay deberes. Y en estos deberes vamos a tener algunos que tienen que hacer un repaso. Muy bien. El paciente está obligado a tratar al personal de salud con respeto, cortesía y lealtad. Tiene la obligación de proporcionar información precisa y completo sobre la enfermedad, motivo de su asistencia. Es obligación del paciente no insinuar ni ofrecer dádivas a cambio de ser atendido. ¿Sí? Pagar la correspondiente indemnización a profesionales y o a entidades de salud por el daño causado por demandas infundadas. Muy bien, eso es importante, vamos a repetirlo ya. Pagar la correspondiente indemnización a profesionales y o a entidades de salud por el daño causado por las demandas infundadas, ¿no? O sea, a veces uno se es víctima de alguna querella, ¿no? No solicitar a profesionales de la salud servicios que incluyan actos contrarios a la moral. Seguir rigurosamente las indicaciones y tratamientos prescritos. No automedicarse. Es responsable de cumplir con sus citas y cuando no lo puede hacer debe notificar al médico o institución de salud. Cumplir con los reglamentos institucionales de cada entidad. Estos son los deberes a los que se tiene que estar obligado pues, el usuario, ¿correcto? Una parte que sí es cierto, estos deberes, estos derechos, mucho lo tiene que ver con su salud, ¿sí? Que la Superintendencia de Salud. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos saber también, es que la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Está en capacidad de aplicar multas, sí, multas hasta de 500 UIT, correcto, a los establecimientos públicos, privados y mixtos que incumplan con las funciones, ¿no? Con sus funciones vulnerando los derechos de salud de sus pacientes. Lo que hemos visto hace poco, que tiene que ver con los derechos, justamente su salud es la superintendencia de salud. Recordemos una cosa muy importante, su salud como superintendencia tiene la potestad de fiscalizar y al poder fiscalizar también tiene la potestad de poder sancionar. ¿Cómo nos va a sancionar? De la forma que más nos duele, ¿no? Que es con el dinero, ¿sí? Sí, con las multas, como quien dice, ¿no? Entonces, la Superintendencia Nacional de Salud justamente está en esa capacidad de aplicar multas, ¿correcto? Hasta de 500 UITs a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Que incumplan. Y acá en esta lista hay varios, hay varios, tanto uno no puede creer que hay hospitales de lujo también ahí involucrados. En acá, en el 2022 a la fecha se han impuesto multas de hasta 12 millones por vulnerar los derechos de salud. En el año 2023, durante el primer trimestre, se han aplicado sanciones con multas a los establecimientos de salud. Algunos están ahí, ya los han visto, los vamos a dejar ahí, no los vamos a mencionar, pero están ahí. En el año 2022 también aparecen clínicas, ¿no? Clínicas privadas, ¿no? Una clínica muy conocida, por ejemplo, ¿no? La clínica San Borja Taporino. Entonces, aparecen hospitales, también aparecen tanto hospitales nacionales, hospitales, ¿correcto? Asimismo, se sancionó con multas a los establecimientos de salud privados, ¿no? La clínica Delgado, ahí aparece. Entonces, como ustedes pueden ver, esta información de las multas y sanciones que Salud aplica, aplica tanto al ámbito público como al ámbito privado. Entonces, ¿cuál será la función de las IPRES o de los establecimientos de salud? Justamente, ¿no? Fomentar esta cultura del buen trato, esta cultura de la hospitalidad, esta cultura de la amabilidad, de la cortesía, de la atención oportuna, siempre cumpliendo como directrices, ¿no? Todos los derechos a la atención en salud, a la información en salud, al consentimiento informado, a la protección de datos, todo eso, ¿no? A raíz que podamos cumplir con esas normas, diseñando procedimientos, programas, sensibilización, mediciones, indicadores, creo que de una u otra manera vamos a poder no evitar esta multa, sino que lo hacemos por ser una institución socialmente responsable, que es lo que uno busca, ¿no? No tanto dirigirlo por evitar multas, sino por ser una institución socialmente responsable, entendiendo como institución responsable no aquella institución que hace lo que la ley le pide, sino que hace más allá de lo que la ley le pide, sino cumple lo que la ley le pide y hace algo más, ¿no? Siempre enfocados en ese enfoque de ser una institución socialmente responsable. Muy bien. Y ahora ya pasamos a esta parte que es el buen trato, ¿correcto? Es una serie de valores, comportamientos y principios que permiten interactuar con los demás bajo parámetros de respeto, ¿no? De respeto, correcto. Bajo parámetros de respeto, cortesía, amabilidad, hospitalidad, ¿no? Recordar que uno entiende el concepto de hospital, ¿no? Basado en la palabra hospitalidad, ¿no? Y cuando uno comienza a conocer esta palabra hospitalidad, justamente en el hogar es donde uno comienza a ser hospitalario, ¿no? Tú cuando recibes a tus primos, a tus familiares, ¿no? Ahí se ve si tú eres hospitalidad, hospitalidad.
Entonces, justamente la hospitalidad ahí nace en el hogar. Entonces, la medida como tú tratas al otro, ¿no? En algún momento eso también a ti te van a tratar. Trata al otro como tú quieras ser tratado, verdad o falsedad, o trata al otro como él quisiera ser tratado. La verdadera frase correcta es justamente trata al otro como él quisiera ser tratado. ¿Correcto? Principios básicos de la atención al usuario. ¿Correcto? Acá hay una frase de un maestro, un maestro de la India, Oxal, he escrito muchos pensamientos positivos y trataré de leer su frase que da mucha reflexión, ¿no? Él dice lo siguiente: Evitaré utilizar el verbo para lanzar juicios, ya sean estos justos o injustos, buenos o malos. Solo los utilizaré para sembrar semillas de amor y armonía. De ahora en adelante aprenderé a hablar lo justo, lo necesario, poniendo cada vez más atención en cada una de mis palabras y aprenderé a hablar siempre con la voz de mi alma y de mi corazón. Entonces, Oxal en aquel entonces ya nos va diciendo justamente que el poder de la palabra, ¿no? La forma como te dirige, la forma como hablas, tanto en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, ¿no? Vamos a darle una vuelta más. Estuvimos hablando una de las condiciones importantes para que el hospital se vuelva un hospital más humanizado, que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con justamente con la cortesía, con el respeto, con la calidad. Había un investigador hace muchos años, un padre de la medicina experimental como Claude Bernard, justamente hablaba que si bien es cierto la ciencia, ¿no? La ciencia, ¿no? Cada vez los avances científicos hacen que la medicina sea más precisa, cada vez se llegue más a la enfermedad, cada vez, como quien dice, cada vez se llega más a la enfermedad, al tumor, por así decirlo. Hoy también los tratamientos cada vez son más diferenciados, ¿no? Lo que tú le dabas a un paciente ya no le puedes dar al otro, ¿no? Cada vez los tratamientos son más diferenciados y a la vez cada vez, ¿no? Los avances son más precisos, ¿no? Sin embargo, la medicina comienza a deshumanizarse un poco. Ya en aquel entonces, justamente Claude Bernard nos hablaba y nos decía que justamente que el avance de las ciencias médicas tiene que ir de la mano, ¿no? Con la humanización, ¿no? No puede alejárselo. En vez de preocuparnos por la enfermedad, preocuparnos por el enfermo, ¿no? Entonces, justamente nunca dejar de lado eso. Bien, correcto. Las palabras muchas veces determinan nuestro destino, determinan nuestra forma de interactuar. Eh, Algunos mitos importantes que tienen que ver con la atención del usuario, con relación al buen trato y que uno cree que está bien, pero el día de hoy vamos a poner algunos ejemplos para que puedan cambiar. Nosotros no nos debemos al usuario, hay que reconocer que el usuario es el foco de atención. Sí, nosotros tenemos que reconocer que el usuario es el foco de atención. Mi genio debe responder al trato del usuario. Ujú. O sea, si el usuario me trata mal, yo debo responder mal. No, mi genio no debe actuar así. No confundir que por nuestro estado de ánimo uno pueda dar una mala atención, no confundir eso, ¿no? ¿No? Uno está fatigado, cae en la monotonía. Recordar que cada cliente es diferente, enfocarse en su lenguaje no verbal, ¿no? En la escucha activa, ¿no? No generarle ansiedad, ¿no? Y generar valor. O sea, acá, si no es cierto, eh, uno cree que la relación con el usuario es una relación de igual y no es una relación de igual, porque para tener una relación de igual significa que estamos al mismo nivel. No, no es así. La relación con el usuario es una relación diferente. En la que él está arriba, nosotros estamos acá. Sí, porque nuestra relación es de servicio, de ayuda. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, aparecen algunos principios básicos que tienen que ver en la atención al usuario, que acá la vamos a, algunos principios que he trabajado y que les van a, y creo que van a poder entender lo que estuve plasmando anteriormente, que tiene que ver con el principio de desbalance. Al abordar al usuario, no se puede esperar un trato de igual a igual, ¿no? No se puede esperar, porque es una persona que de por sí cuando viene al hospital ya viene con muchos padecimientos, con muchos problemas. El hecho de que salga temprano, que tome su carro, cruce la pista, o sea, no es un trato de igual a igual. Eso es el primer principio, el principio de desbalance. No podemos tratar a él como un igual a igual. Como quien dice, no podemos tratar igual al desigual. ¿Por qué? Porque él ya viene con un padecimiento. Lo que él busca es atención oportuna, rápida, sensible, humanizada. Entonces, él requiere justamente eso, ¿no? Justamente que tú tengas la capacidad de poder abordarlo de esa manera. Por eso es que aparece el principio de desbalance. Otro principio muy importante es el principio de la subjetividad. Los trabajadores, por lo general, consideramos justamente que todo el trabajo que hacemos lo hacemos muy bien.
que nadie hace mejor trabajo que nosotros. Ese se llama el principio de subjetividad. Y nos referimos a este principio de subjetividad y lo vemos muy frecuentemente cuando, por ejemplo, en el fútbol, un jugador está jugando mal, el técnico lo saca. Entonces, si el técnico lo saca, bueno, está jugando mal, no habría problema, ¿por qué no sacarlo? Sin embargo, cuando lo saca a este jugador, el jugador que piensa que él que jugó bien, que no malogró nada, que hizo una gran labor, que nadie lo puede hacer como él, ¿no? Entonces siempre en el ser humano va a aparecer el principio de subjetividad, que considerar que el trabajo que hacemos nadie lo puede hacer, o nadie lo hace mejor que nosotros. Ese principio también es importante sacarlo, ¿no? ¿Correcto? Aparece otro principio que tiene que ver con la atención, que es el principio de la integración. En la satisfacción del usuario o con respecto al servicio influye el entorno, o sea, todos los demás servicios, todas las personas que nos rodean. Desde que llegó, quién lo recibió, quién lo saludó, dónde se sentó. Entonces, todo el circuito es un circuito integral, ¿no? Desde donde se baja, desde el paradero donde se baja, desde que entra por la puerta de emergencia, quién lo recibe, quién lo atiende, la espera. Entonces, hasta cuando lo atiende el médico, la atención, hasta que recibe la medicina, todo es un sistema integral, en la que si una parte falla, todo lo demás falla también. Por ejemplo, viene un paciente, ¿no? Entra a la puerta, el personal de seguridad lo atiende muy amable, lo dirige, lo saluda, mm, toma asiento, lo atienden rápido, el médico logra el diagnóstico rápido, el tratamiento oportuno, sale, va a una otra unidad, va a recoger sus medicinas, por así decirlo, y si una unidad falla, como por ejemplo falló, por ejemplo, va a recoger sus medicinas, y al momento de recoger sus medicinas no encontró sus medicinas o no había en stock sus medicinas, automáticamente el paciente, todo el buen sistema que se hizo al no cumplir con esa última fase, la crítica hacia el servicio es negativa. Entonces, justamente es la importancia del principio de integración, ¿no? En el principio de abordar al usuario, siempre hay tres principios. Principio de desbalance, que no estamos en una relación de igual. Principio de subjetividad, que uno cree que lo que uno hace es lo mejor, ¿no? O cree que no es, puede ser comparado con otro. Y el tercer principio, el principio de la integración, ¿no? Que todo este trabajo se tiene que ser concatenado con todas las demás unidades. Acá una parte muy importante, vamos a ver un ejemplo muy bonito. Correcto, los componentes, ¿no? El saludo, el buenos días, el reconocimiento, la empatía, la comunicación, la interacción igualitaria, el respeto, saber escuchar, manejar crisis, el negociar. Siempre al paciente hay que tenerlo con mucho respeto, ¿no? Con respeto hacia él mismo, con respeto hacia ti. Y siempre hay personas que tienen diversos tipos de lenguaje que ya debemos de manejar actualmente, ¿no? O sea, no todas las personas manejamos el tema de las comunicaciones de la misma manera. Hay niños en los que tú le puedes hablar de manera verbal y lo van a captar, pero hay niños que requieren ver imágenes, requieren ver equipos, por así decirlo, ¿no? Este es mi equipo, esto es lo que está pasando con tu cuerpo, ¿no? Vas a tomar esta medicina te va a ayudar. Los niños son más visuales en este caso. Y hay otros niños que cuando justamente tú le vas a hablar de su tratamiento al paciente que le da su tratamiento, no es solamente verbal, tampoco es visual, sino que requiere que cuando tú le hables, tú le toques. ¿Por qué? Porque esa persona es más sinestésica. O sea, esa persona requiere para su aprendizaje, ¿no? El abrazo, que le toques el hombro, que le toques la mano, porque así se va a sentir más cómodo. Su aprendizaje siempre ha sido de esa manera. Entonces, justamente ahí es muy importante eso, el tipo de comunicación que tú establezcas con tu paciente. ¿Bien? Saber escuchar, sí. El saber escuchar tiene que ver justamente, no solamente con los conceptos que hemos visto de escucha activa, sino justamente una escucha, ¿qué te digo? Una escucha receptiva, pero sin confrontación. Una escucha que de una otra manera no juzgue su accionar. Es como los pacientes que tienen, por así decirlo, depresión, ¿verdad? O que tienen una conducta evitativa. No es que el paciente no quiera salir a la calle, sino que le cuesta salir a la calle. Paciente con trastorno de ansiedad, no es que el paciente le dé temor, miedo o se paraliza, ¿no? Por así decirlo, ante ir a una fiesta, sino que justamente no desarrolla esas habilidades de socialización para poder salir. Entonces, justamente ahí tiene que ver justamente el saber escuchar, que cada persona o cada paciente que se dirige al hospital puede tener diversas patologías que nosotros consideramos que no son racionales, pero que en el fondo tienen un abordaje muy diferente. No lo podemos jugar, ¿no? Entonces, justo tiene un abordaje muy diferente, ¿no? Recordar que en estos casos, en los pacientes, la ansiedad va a hacer que lo desespere,
¿no? En pedir resultados, respuestas. Entonces, justamente cuando cuando el usuario venga a consulta, siempre tú tienes que tener el concepto de que el paciente que viene acá es un paciente que de por sí ya viene con ansiedad y nerviosismo, ya lo viene impregnado. Y tu forma de cómo abordarlo es justamente con un tono de voz adecuada, con un respeto, con una cordialidad, ¿no? Porque ya sabes que de por sí él ya está acelerado. Una parte que tiene que ver con la negociación, también tocaremos una parte de negociación. Muy bien, en esta parte de negociación justamente tiene que ver en la capacidad que podemos tener justamente para saber adaptarnos a diversas situaciones. O sea, lo que llamamos liderazgo situacional. Nosotros nos vamos a adaptar a la situación del entorno, a la situación del usuario. Hay usuarios, como les comenté antes, que a veces tienen un estilo más autoritario, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles justamente a hacer, bajar el tono de voz, justamente para poderlos manejar, ¿sabes? Hay otros que son más comprensibles, con ellos el lenguaje es diferente. Entonces justamente ahí hay que aprender a utilizar los diversos estilos de negociación. Pero la clave, el mejor estilo de negociación en estos casos es el transaccional, ¿no? Es aquel estilo de negociación que se va a adaptar al diverso tipo de usuario que te va a tocar. Te puede tocar uno dominante, te puedo tomar uno permisivo que va a estar calladito, que no va a saber nada, y a él vas a tener que repetirle una, dos o tres veces, ¿no? Las indicaciones. Te va a tocar uno más lógico que cuando tú que le comuniques, va a querer escribir también. ¿Cuándo existe un buen trato laboral? Bien, buen trato laboral. ¿Cuándo existe un buen trato laboral? Existe un buen trato laboral cuando los trabajadores desempeñan su rol de forma armoniosa, empática, motivada y con una actitud de servicio hacia los demás, tanto el usuario interno como el usuario externo. ¿No? ¿Por qué es importante el buen trato en las organizaciones? ¿Por qué es importante? Porque fomenta la salud emocional de quienes participan en dicha interacción, amortigua las consecuencias y participan, ¿no? Correcto, amortigua las consecuencias de presenciar actos violentos, evite el desgaste emocional, ¿no? El físico y mejora el trabajo en equipo. Acá una cosa muy importante cuando hablamos de trabajo en equipo, si no es cierto, para un buen trato es importante un buen trabajo en equipo, sí es importante el trabajo en equipo. Y en este pequeño espacio daremos tres recomendaciones básicas para que exista un buen trabajo en equipo. Primero, para que exista un buen trabajo en equipo tiene que haber tres condiciones muy importantes. Primero, es que eh, en los grupos, hoy por hoy se ha demostrado que los grupos tienen que tener un alto nivel de empatía. Nos referimos a un alto nivel de empatía eh, en que sean sensibles a lo que le pasa al otro, ¿no? Por ejemplo, si yo siento que una compañera ganó un premio y me alegro por eso, desarrollo una empatía de tipo emocional, ¿correcto? ¿Correcto? Si yo siento que una compañera está apurada, tiene que ir al colegio, llevar a su hijo, recoger esto, lo otro, y me preocupo, estoy desarrollando una empatía de tipo cognitiva, ¿no? Porque sé que tiene muchas preocupaciones. Entonces, justamente para que los equipos logren éxito, requieren justamente un grado alto de empatía. Segunda recomendación que los grupos requieren, aparte de empatía, es que dentro de la organización, los líderes tengan, por así decirlo, varios roles dominantes. O sea, que no solamente un solo líder sepa qué hacer, sino que todos los demás sepan hacer las tareas. O sea, si alguien sabe, ¿no? Usted ha visto cuando va al supermercado, la señorita de caja te atiende y cuando se equivoca en un número, lo primero que hace es llamar a la supervisora de caja para que venga, aplique su código, ¿no? Ya. Como sistema de control puede servir, pero para que justamente los equipos de trabajo puedan progresar, tienen que tener mucha autonomía, que todos puedan manejar su código, que todos puedan resolver el problema. Por eso se dice que para que un equipo de trabajo logre el éxito, tienen que haber varios roles dominantes, no solamente uno solo, sino varios, que todos tengan la capacidad de autonomía para poder solucionar. Entonces, ya vimos uno, empatía, roles dominantes y un tercer factor muy importante para que los grupos cultiven el buen trato, ¿no? Y cultiven la eficacia y eficiencia, es que justamente los equipos de trabajo actualmente tienen que ser mixtos, hombres y mujeres, no solamente hombres ni solamente mujeres. Grupo de trabajo que solamente está destinado con hombres tiende al fracaso. Y grupo de mujeres que está destinado solo con mujeres tiende al conflicto. Así que por eso les digo, siempre es importante que los grupos sean mixtos, sí, tienen que ser mixtos, ¿correcto? Y se ha demostrado también que la inteligencia de las personas, ¿no? Del equipo, termina siendo mayor que la suma de inteligencias individuales. Entonces, justamente de ahí la importancia justamente de cultivar el trabajo en equipo alineado al buen trato.
cultura del buen trato se da cuando saludas a los compañeros, se da cuando respetas los espacios y tiempos de los demás, cuando entregas instrucciones de forma cordial y respetuosa, cuando asumes con responsabilidad y compromiso las tareas, cuando haces crítica, ¿no? Pero con una actitud positiva, no una crítica, ¿no? Entonces, correcto, cuando reconoces tus errores y aceptas sugerencias, cuando valoras el trabajo, ¿correcto? Pero una parte importante del buen trato o de las relaciones interpersonales, justamente cuando uno quiere hacer una crítica tiene que ser muy fino. Siempre se habla de ser directo, no, nunca es bueno ser directo. El ser directo siempre genera conflictos. Hay personas, ¿no? Siempre tiene, hay que ser precisos y precisos, sí, pero no tan directo porque justamente puede herir al otro, ¿no? Entonces, justamente acá eh, hay un viejo dicho, ¿no? Que el ser directo te puede generar conflictos, sí, pero también el no serlo también te generaría conflictos, también. Por eso que lo que acá fomentamos en este espacio es justamente ser precisos, precisos, ¿no? Y siempre la actitud que tú le digas va a depender de la forma, el contexto y la forma como lo digas. Ah, factores claves, ¿no? En cuanto al buen trato, ¿no? Un trato de calidad, la atención inmediata, comprensión de lo que el paciente desea, atención completa y exclusiva, un trato cortés, expresión de interés al paciente, receptividad de preguntas, prontitud de respuesta, eficiencia, ¿correcto? Atención al enredo, ¿no? Justamente para, ¿no? Atención a los reclamos, solución de reclamos, aceptar responsabilidades. Oye, ¿cuáles son las posibles causas, ¿no? Para un mal servicio, ¿no? Empleados negligentes, entrenamiento deficiente, actitudes negativas hacia los demás. Oye, la atención justamente acá requiere mucho la comunicación. Entonces, en la comunicación hacia el otro, no utilices aquella frase, pues no lo sé. Mejor utiliza una frase positiva, averiguaré y le informaré. No utilices aquella frase que hicimos, no podemos hacer esto, sino le ofrezco esta alternativa. ¿Es correcto? Otra frase prohibida es un segundo, en un momentito no. Dígale mejor, ¿podría esperar, por favor? Entonces, es parte de las comunicaciones que de una u otra manera te van a ayudar a manejar esto. Una de las claves o estrategias para mejorar el buen trato, ¿no? En los servicios es justamente empezar por un ritmo de reclamaciones, ¿sí? Empezar por un ritmo de reclamaciones y analizar cada recomendación o cada sugerencia que te da el usuario. Y a partir de ahí haces una línea base y comienzas a mejorar una por una, ¿correcto? Aplicar esta técnica de supervisión, ¿correcto? Como les comentaba, ¿no? La ley 323, ¿no? Promulgada, ¿no? 22 de mayo de 2013, ¿no? Justamente, ¿no? Respetamos los derechos de salud y del buen trato humanizado a las personas, la familia y la comunidad. Justamente, ¿no? La familia y la comunidad viene del modelo MAIS, ¿no? Un modelo MAIS que vamos a manejar lo que es el modelo integral en salud, justamente basado en la familia y la comunidad. Algunos principios y en el buen trato también tiene que ver justamente algunos principios, ¿no? El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia, el principio de autonomía, ¿no? Cuando referimos al principio de no maleficencia es el principio de no hacer daño, ¿no? Siempre así, ¿no? No hacer daño al paciente, ¿no? No podemos dar un medicamento que le va a hacer daño, ¿no? El principio de beneficencia es aquel principio en el cual nosotros damos algún medicamento en el que justamente vamos a buscar siempre el bien del otro, ¿no? El bien del otro, ¿no? Salvaguardando el bien, donde el riesgo o el pronóstico de éxito es mayor, ¿no? El principio de beneficencia, ¿correcto? Acá tenemos otro principio, el principio de autonomía, sí. El principio de autonomía se da más en los pacientes porque el paciente de una u otra manera tiene derecho justamente, ¿no? A negar tal tratamiento o a seguir o continuar con su tratamiento, ¿no? Tiene derecho a la autonomía, ¿no? También existe el principio de justicia. Cuando nos hemos dado cuenta del principio de justicia, por ejemplo, es cuando nosotros lo que buscamos es proteger el bien colectivo, ¿no? Proteger a la sociedad y y no solamente a la persona. Por ejemplo, vimos este caso de justicia cuando se aplicó el tema de COVID, ¿correcto? En la que se dio la ley justamente que todas las personas tenían que usar mascarilla. Lo que buscamos justamente ahí es justamente proteger a la comunidad, a la sociedad, ¿correcto? El principio de no maleficencia es aquel principio de no hacer daño, ¿no? El de beneficencia es de justamente de velar justamente porque el servicio que vamos a dar va a buscar el bien del paciente. Muy bien, esos son los principios bioéticos, ¿correcto? Algunas actividades para implementar el buen trato. Dentro de las actividades para implementar están dirigidas al personal de salud
están no solamente dirigidas al personal de salud, también dirigidas a la comunidad. Hemos visto el modelo MAIS, que es el modelo de atención integral a la salud basada en la familia y la comunidad, justamente mediante charlas, talleres o talleres de instituciones, educar a la comunidad, no solamente en la ley del buen trato, sino también en la ley de protección hacia los trabajadores de salud. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Más bien, gracias por la atención prestada y conmigo, bueno, será hasta otra próxima capacitación. Gracias a los amigos de capacitación por facilitar los ambientes, los amigos de Telesalud por las coordinaciones adecuadas, a los amigos de comunicaciones y si hubiera alguna pregunta, también encantado de poderles ayudar. Gracias.